Entonces vamos a empezar con el manejo de líquidos y electrolitos en pediatría. Bueno, como sabemos, la composición hidroelectrolítica corporal, tenemos que el agua corporal total es mayor cuando menor edad tiene el niño, ¿sí? Es por eso que incluso en los neonatos sabemos que el 80% de su peso corporal es agua, ¿no? En los recién nacidos es de 78% y desciende al 60% al año de edad, conservándose este porcentaje hasta la edad adulta en varones y 55% en mujeres. De acuerdo a esto, tenemos la composición hidroelectrolítica, que en la edad en prematuros, el agua corporal total, tenemos del 75 al 80% de su peso corporal. De esto, en los diferentes compartimentos, tenemos que el líquido extracelular está compuesto en el 50% y el líquido intracelular en el 35%. En los niños a término, el agua corporal total de 70 a 75% de su peso corporal, el líquido extracelular en un 25% y el líquido intracelular de 40 a 45%. En los hombres adolescentes disminuye un poco, el agua corporal total es de 60% del peso corporal, el líquido extracelular está en un 20% y el líquido intracelular de 40 a 45%. Y en las mujeres adolescentes en un 55%, siendo este líquido extracelular el 18% y el líquido intracelular de un 40%. De acuerdo a esto, tenemos que la regulación del agua corporal total se mantiene regulado de acuerdo a un sistema de retroalimentación, es decir, en relación a la ingesta con la excreta. Dentro de la ingesta, las fuentes principales de aprovisionamiento de agua lo encontramos en el organismo de acuerdo a una ingestión directa, una ingestión por alimentos, la oxidación metabólica y el agua preformada. De acuerdo a la excreción, tenemos que tenemos las necesidades de sostén de líquidos que consisten en reponer el agua y los electrolitos que suelen perderse por alguna situación. Por ejemplo, en la orina, del tubo digestivo, de la piel y del aparato respiratorio. ¿Cuáles son las pérdidas basales de agua que nosotros llamamos también las pérdidas insensibles? Tenemos que saber esto para nosotros poder compensar en los niños principalmente de acuerdo a las diferentes patologías que ellos presentan. Entonces, debemos saber que en las pérdidas insensibles tenemos presente en la piel que se pierde más o menos 30 ml por 100 kilocalorías al día, en las vías respiratorias 15 ml por 100 kilocalorías al día, y las pérdidas sensibles que son la orina y las heces. En la orina es el 50 ml por cada 100 kilocalorías al día y las heces 5 ml por cada 100 kilocalorías por día. ¿Cuáles son los productos de desecho? Tenemos las pérdidas sensibles y las pérdidas insensibles. Dentro de las pérdidas sensibles tenemos la evaporación y el vapor de agua, y las pérdidas insensibles, la orina y las heces. Dentro de la compensación de líquidos que nosotros utilizamos en pediatría, hay diferentes fórmulas que nosotros podemos utilizar, pero la que principalmente hoy en día se utiliza es el sistema de Holiday-Segan, que de acuerdo a esto nosotros calculamos según el peso del paciente por cada ml, refiriéndonos más que todo a las pérdidas por día que el niño presenta. Entonces, ahí nosotros tenemos que de 0 a 10 por kilo del peso del niño, nosotros tenemos que calcular por 100 ml por kilo. De 11 a 20 kilogramos, nosotros tenemos que sumar
que por cada kilo de peso tenemos que calcularlo por 50 y más de 20 kilogramos, es decir, que si el niño ya pesa 21 kilogramos, nosotros por cada kilo que aumenta, debemos calcularlo por 20 ml. Entonces, ¿cómo vamos a calcular esto? Vamos a mí me gusta más que un poco comprendan este tipo de cálculo de los líquidos con ejemplos, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esto, debemos tener una libretita al lado para nosotros poder calcular lo que les estoy explicando mediante esta tabla, ¿sí? Entonces, en todo tipo de líquidos que nosotros vayamos a utilizar, sea lactato, sea solución, o sea dextrosa en agua que nosotros utilizamos bastante en pediatría, para todos estos cálculos de los líquidos utilizamos la misma fórmula, que es la fórmula de Holiday y Sega. Entonces, vamos a tener, supongamos que tenemos un niño que pesa 18 kilogramos, ¿sí? Entonces, vamos a tomar en cuenta esta tablita que tenemos aquí, que pueden ustedes observar. Entonces, si un niño pesa 18 kilos, ¿qué vamos a calcular, ¿no? Vamos a calcular los líquidos descomponiendo el número, ¿no? El 18. Entonces, en los 10 primeros kilos debemos multiplicar por 100, en lo cual nos da 1000 ml por kilo, ¿sí? Y los 8 kilogramos tenemos que multiplicar por 50, porque eso nos explica en la tablita que tenemos ahí en las diapositivas. Entonces tenemos que un niño que pesa 18 kilogramos, sumando los 1000 de los primeros 10 kilogramos, más son 8 kilos por 5, son 400, son 1400 ml que necesita nuestro paciente que pesa 18 kilogramos, ¿sí? Así vamos a ir calculando de acuerdo al peso que tenga nuestro paciente. Entonces, no sé si hasta ahí alguien ya hizo este ejercicio que yo les estaba explicando o de pronto tienen hasta aquí alguna pregunta para seguir avanzando con la explicación del manejo de los líquidos. ¿Puede repetir, por favor, el ejemplo que puso del niño de 18 kilogramos, por favor? Sí, ya. Verán, Holiday Segan nos explica que de 0 a 10 kilogramos nosotros tenemos que calcular por 100 ml, ¿sí? Que necesita el niño. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros tenemos un paciente de 18 kilogramos. Si nosotros tenemos los 10 primeros kilogramos, nosotros multiplicamos por 100 ml por kilo, que nos indica la fórmula, y tenemos un resultado de 1000 ml por kilo, ¿sí? De los primeros 10 kilos que pesa nuestro paciente. Si nos indica que son 18 kilogramos, los 8 siguientes kilogramos va en la segunda línea que nosotros nos dice que de 11 a 20 kilogramos nosotros debemos multiplicar por 50 ml por kilo que necesita nuestro paciente, ¿sí? Entonces, vamos a tener que, vamos a multiplicar 8 kilos por 50 ml, tenemos 400 ml, ¿sí? Entonces, en un paciente que pesa 18 kilogramos, vamos a tener que necesitamos 1400 ml, ¿sí? Hasta ahí sí entendimos un poquito cómo se realiza la fórmula. Sí, gracias, doc. Ya. Gracias. Ahora, un poquito ahí de lo que yo he visto cuando manejo internos es que, por ejemplo, se confunden mucho en la siguiente tabla, que, por ejemplo, pasados los 20 kilogramos, nosotros debemos utilizar, tenemos que multiplicar por 20 ml. Ahora, si nosotros tenemos un paciente que pesa 45 kilogramos, ¿sí? Entonces, vamos igual a aplicar la fórmula.
Sí, a mí me gusta un poquito desglosarles un poquito los ejemplos y el peso del paciente para que ustedes puedan comprender por cuánto tienen que multiplicar. Entonces, si nuestro paciente tenemos que pesa 45 kilogramos, obviamente en los primeros 10 kilos vamos a tener que multiplicar por 100, nos da 1000 ml, ¿sí? En los segundos 10 kilogramos vamos a multiplicar por 5, que nos da, por 50, perdón, por 50 ml, nos da 500 ml más, ¿sí? Que hasta ahí tendríamos 20 kilogramos. De 20 a 45 nos falta 25 kilogramos, ¿sí? Los 25 kilogramos vamos a multiplicar por 20 ml, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros multiplicamos 20 kilogramos por 20, los 25 kilogramos, perdón, por los 20 ml que nos sobra. Entonces, nosotros tenemos 500 más, ¿sí? En ese paciente que necesita de líquidos. Más los 1500 anteriores, un paciente de 45 kilogramos necesita 2000 ml de líquidos, ¿sí? No sé si me entendieron hasta ahí esa parte del cálculo de los líquidos. Doc, repítale otra vez, por favor. Sí, doctora, Ya, repita de nuevo esa vez. ¿No habría una manera de cómo usted lo podría escribir para poderle entender mejor? Porque Ya, eso les me iba, perdí. Ajá. ya, eso les iba a escribir en el chat, ¿sí? Ya, entonces nosotros tenemos 45 kilogramos, ¿sí? Entonces vamos a tener que los 100 ml vamos a multiplicar por los 10 ml, los 10 kilogramos, perdón, por 100 ml tendremos un igual de 1000 ml, ¿sí? Hasta ahí estamos bien, ¿no es cierto? Son 1000 ml en los primeros 10 kilos, ¿sí? Ya, en los segundos 10 kilos vamos a tener que multiplicar por 50 ml, ¿sí? Que nos da un igual de 500 ml más, ¿sí? Sí están observando en el chat, no sé si es que están viendo. Correcto. Ya, listo. Entonces, en la tercera línea que nosotros estamos observando en la tablita que tienen ahí en las diapositivas, nos dice que ya los pacientes que tienen más de 20 kilogramos, que tienen a partir de 21 kilogramos, nosotros tenemos que multiplicar por 20 ml, ¿sí? Entonces, en esta paciente que tiene 45 kilogramos, ya desglosamos su peso, ¿no es cierto? Entonces, en los primeros 10 les corresponde 1000, en los segundos 10 les corresponde 500 y nos sobra 25 kilogramos más, ¿no es cierto? Esos 25 kilogramos más multiplicamos por los 20 ml que nos sugiere la tabla de cálculo de líquidos y nos da un total de 500 ml más, ¿sí? Entonces, en un paciente que pesa 45 kilogramos, el total de líquidos según la fórmula de Holiday Segar nos corresponde 2000 ml que nosotros debemos colocar a este paciente en las 24 horas. ¿Sí? No sé si entendieron un poquito el cálculo de los líquidos o necesitan realizar otro ejemplo. Sí, ahora sí, doctora, sí se le entendió. Doc, otro ejemplo, por favor. Ya, listo. Ya, entonces nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo con un paciente que tenga menos de 10 kilogramos y un paciente que tenga más de los 20 kilogramos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a colocar un paciente que pesa 8 kilogramos, ¿sí? Los 8 kilogramos que va dentro de la primera línea que ustedes están observando en la tablita que les estoy presentando en las diapositivas, nos dice que de 0 a 10 kilogramos tenemos que multiplicar por 100 ml, ¿sí? Entonces, en un paciente que pesa 8 kilogramos por los 100, son 800 ml, ¿sí? Hasta ahí sí me entendieron, ¿no es cierto?
Sí, doc. Listo, ya. Entonces, vamos con un paciente que pesa 15 kilogramos, que habíamos mencionado antes, ¿no es cierto? Entonces, me gusta más hacer un poquito como que vamos a descomponer ese número, ¿sí? Entonces, en 15 kilogramos vamos a empezar. Los 10 primeros kilogramos lo multiplicamos por los 100 ml que nos indica en la tabla y tenemos que en los primeros 10 kilos de este paciente tenemos 1000 ml, ¿sí? Y en los segundos 5 kilogramos debemos multiplicarlo por 50, ¿sí? 50 ml que nos explica en la tabla, ¿sí? Entonces, 5 por 50 son 250 ml, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? De los primeros 10 kilos son 1000 y más los 250 que corresponde a los 5 siguientes kilogramos, vamos a tener que en este paciente que pesa 15 kilogramos, vamos a tener que pasar 1250 ml, ¿sí? Hasta ahí sí me entendieron, ¿no es cierto? Sí. Listo. Entonces, en el siguiente ejemplo que les mencionaba de los 45 kilogramos, ahí ya tenemos la explicación que mandaron al chat, no sé si todos pueden observar. En un paciente que pesa 45 kilogramos, en los primeros 10 kilogramos multiplicamos por los 100 ml, ¿sí? Que nos da un total de 1000 ml. En los siguientes 10 kilogramos vamos a multiplicar por 50 ml, nos da 500 ml, ¿sí? Y de ahí nos sobra de 45 kilogramos, primero estamos realizando los 20 primeros y nos sobran 25 kilogramos más que debemos multiplicar por 20 ml, en lo cual nos indica en la tercera línea de la tablita que les estoy enseñando. Entonces, 25 por 20 ml sale un total de 500 ml. Sumado todo la descomposición de todo el cálculo de los líquidos, nos da 1000 ml de los primeros 10 kilos, 500 ml de los segundos 10 kilos y de los siguientes 25 kilogramos son 500 más. En un paciente que pesa 45 kilogramos, vamos a tener un total de líquido de 2000 ml que tenemos que pasar a nuestro paciente en las 24 horas. ¿Sí? Hasta ahí sí me entendieron cómo es el cálculo de los líquidos. Sí. Doctora, en el caso sí, de un doctora. niño que pese 50, o sea, el resultado sería 2100. 50 kilogramos. 5 por Sí, 2100. Sí, ajá, 2100, que son, sería 30 Se aumentaría 100. kilogramos más, ¿no? Ajá, sumaríamos solamente Exacto. 100 más. Ujú. Sería, en un caso serían 1500 en uno de 25 gramos. Ya, aquí me hacen una pregunta en el chat, que en un paciente que pese 25 kilogramos debemos desglosar igual, sí. Es más fácil que desglosen ¿cómo es? Los kilogramos para que no se confundan y puedan calcular mejor los líquidos, ¿sí? Entonces, en este paciente que pesa 25 kilogramos, sería en los primeros 10 kilos tenemos 1000, ¿sí? En los primeros 10 kilogramos tenemos 1000. En los segundos 10 kilogramos tenemos 500, son 1500 y nos sobran 5 kilogramos, ¿sí? Los 5 kilogramos vamos a multiplicar por 20 ml, ¿sí? Ah, ya. Ajá, entonces son 100 ml más, ¿no es cierto? Entonces, en un paciente que pesa 25 kilogramos, tendríamos un total de líquidos de 1600 ml. ¿Sí? ¿Comprendido hasta ahí? Chicos, recuerden que tenemos gente que va dando 12 veces el examen en el grupo. Entonces, desde este momento, todo se les va a tratar de indicar como que ustedes fueran internos, ¿ya?
Vamos a tratar de hacer lo más desglosado posible porque hay gente que ya va dando, como les digo, 12 veces el examen y ya no se acuerdan estas cosas. Hay gente que tal vez podrá hacer el cálculo inmediatamente en la mente y saquen los resultados de ese instante, pero vamos a tratar de hacer mientras podamos, pasito a pasito, y qué mejor que acordarnos desde el inicio, ¿ya? Si ustedes ya saben los resultados, pues igual tratemos de ayudarnos entre nosotros y así que todos vayan aprendiendo, ¿ya? Igualmente van a haber cosas que no se les va a poder explicar desde cero, pero se les va a mandar las cosas para que vayan leyendo y seguir avanzando. Gracias. Así, como dice Steffi, es un poquito difícil porque a veces uno, como médico general, uno tiene que tener conocimiento de todo. Y obviamente a mí también se me ha hecho muy difícil empezar a manejar niños. Tengo ya prácticamente 4 años en el hospital, entonces sí nos coge de nuevo y sí se comprende eso. Pero de todas maneras, aquí estamos para ayudarnos. Si alguna duda o pregunta que tengan, no hay problema, se les puede repetir. De igual manera, al momento que nosotros vamos avanzando, nosotros también vamos a empezar a calcular sobre las dosis de los pacientes, cálculo de dosis, cálculo de cómo cambiar de miligramos a ml. Entonces, en eso no tengan problema que para eso sirve estas clases, ¿no? Para nosotros, cualquier cosa, de igual manera que tengan preguntas, no hay problema. Ustedes pueden enviar una pregunta al chat o pueden hablar mientras nosotros estamos explicando en la clase, ¿sí? Y no hay problema, o sea, nos podemos detener el tiempo que sea necesario, pero lo que es importante es que ustedes sepan y aprendan cálculo de hidratación, porque eso nos sirve para todo tipo de las patologías que nosotros vemos y tenemos, ¿sí? Entonces, eso en cuanto al cálculo del... Perdón, Quería hacerle una pregunta. sí, diga. En esa parte que dice 1500 más 20 por cada kilogramo mayor a 20, ¿será que en el ejemplo de los 45 kilogramos podemos hacer, digamos, 20 menos los 45, que nos va a dar 25? Entonces, a los 25 le sumamos, ¿cómo sería? Más los 1500, creo que sería. No, por los 1500. No, serían los 20 por 25 más los 1500 que ya llevas. Acá, y ahí veo que nos da literalmente los 2000 ml en 24 horas para no desglosarle. No sé si se puede hacer así. Pero solo Claro, si es mayor a 20. Ajá, Claro, solo o sea, si es en mayor a 20. Solo en Ujú. ese. Sí, Ajá, para no eso es lo desglosar. eso es lo que les mencionaba, porque algunas personas se confunden. Por ejemplo, cuando yo les evalúo a los internos, en cuanto a esto de las fórmulas, se confunden bastante. Entonces, lo que yo sí les recomiendo y les explico es que, bueno, cada persona se acomoda a su mejor manera como entender este cálculo de líquidos. Pero de preferencia sí sería que ustedes, por ejemplo, Preferible desglosar. que preferiblemente los desglosen, porque ahí se confunden cuántos kilogramos más les faltan por calcular. Entonces sería importante mejor desglosarlo y no confundirse mucho con los 10 o los siguientes 10 kilogramos. Entonces sería más fácil el desglose de los kilogramos y de acuerdo a eso ya podríamos ir viendo cómo es el cálculo de los líquidos, ¿sí? Aquí en la fórmula no se confundan mucho en la tablita que yo les mencioné, porque aquí ya les está sumando, por ejemplo, los 1500, que de base, por ejemplo, un paciente que pesa 20 kilogramos, tiene 1500 de líquidos. Entonces, eso es lo que les está poniendo aquí el valor de 1500 y ahí les dice que por cada que más 20 ml. 20 ml es aquí, 20 ml por cada kilogramo mayor a 20 kilogramos, ¿sí? Entonces, si el paciente pesa 21 kilogramos, el 1 kilogramo hay que multiplicar por 20 ml, entonces eso no hay que perderse, ¿sí? Entonces, bueno, aquí hay una pregunta en el chat que nos dice si podríamos hacer otro ejercicio. Entonces, por ejemplo, les voy a poner un paciente que pesa 38 kilogramos.
que ustedes puedan resolver solos en su libretita y me envían al chat la respuesta que ustedes van a obtener de ese paciente, ¿sí? Hagámoslo con un paciente de 38 kilogramos, ¿sí? Yo mientras tanto les voy poniendo en el chat y ustedes vayan haciendo en su libretita para poder entender y ver qué es lo que podemos seguir resolviendo en las dudas que tengan, ¿sí? Ya estoy un as en esas cosas, Doc. ¿Qué le sale eso? ¿Alguien que haya tenido una duda en el cálculo de este paciente? ¿Tuvieron alguna inconveniente en el cálculo? Bueno, tenemos que en los 38 kilogramos, ¿no es cierto? En los 10 primeros kilogramos tenemos que calcular por 1000 ml, por 100 ml, perdón, ¿sí? Por los 100 ml. Entonces, tenemos un igual a 1000 ml, ¿no es cierto? En los siguientes 10 kilogramos lo multiplicamos por 50 ml, que nos da un igual de 500 ml, ¿no es cierto? Y de 38 menos 20 nos sobra 18 kilogramos, ¿sí? Los 18 kilogramos los multiplicamos por 20 ml y nos da un igual de 360 ml, ¿no es cierto? Esto sumado, los 1000 ml de los primeros 10 kilos, más los 500 ml de los segundos 10 kilos y los 360 de los 18 kilos restantes, nos da un total de 1860 ml, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos bien o alguna pregunta en el cálculo de este paciente? Chicos, tienen que entender ahorita porque después se junta este ejercicio con otro y luego se van a perder. Entonces tienen que resolver bien estos ejercicios. ¿Puede, por favor, doctora, repetir ahorita el último ejercicio, cómo lo desglosó? Por favor. Doc, hagámosle con uno de 10, uno de 11 a 20 y uno mayor a 20. O sea, 3 ejercicios para pasar. Ya listo. Entonces, bueno, vamos con este de 38, ya que para despejar sus dudas. Tenemos un paciente de 38 kilogramos. Sí, desglosado en lo que nosotros necesitamos del cálculo. En los primeros 10 kilos tenemos que multiplicarlo por 100 ml. Sí, en los primeros 10 kilos nos da un total de 1000 ml. ¿Ya? En los segundos 10 kilos tenemos que multiplicarlo por 50, nos da 500. ¿Sí? Hasta ahí llevamos 20 kilogramos. Para alcanzar los 38 kilogramos nos sobra 18 kilos. ¿Sí? Los 18 kilos lo multiplicamos por 20 ml, que es la tercera tablita que tenemos aquí en la diapositiva. Eso, los 18 kilogramos multiplicamos por 20 ml y nos sale 360 ml. ¿Sí? De ahí, al momento de desglosar, nosotros tenemos que sumar para obtener el total de líquidos que vamos a pasar a nuestro paciente que pesa 38 kilogramos, ¿sí? Entonces tenemos 1000 ml
más los 500 ml de los segundos 10 kilos y 360 de los 18 kilos restantes. Y eso sumado nos da 1860 ml en un paciente que pesa 38 kilogramos. ¿Sí? No sé si es que despejé la pregunta de alguien que me preguntó para calcular a ese paciente los líquidos. Sí, Doc, muchísimas gracias. Sí, hasta ahí sí. Ya, listo. ¿Por qué mi recomendación que desglosen los kilos del paciente? Porque si hay errores en eso. A veces no suman los ml que les restan de los kilogramos que les sobran a partir de 20,000 kilogramos. Entonces, ahí es un poquito lo que se confunde. Por eso yo les recomiendo que desglosen los kilogramos del paciente que nos solicitan el cálculo de líquidos, ¿sí? Entonces, vamos con un ejemplo de los primeros 10 kilos. Entonces, vamos a tener un paciente que pesa, qué sé yo, 6.5 kilogramos, ¿sí? Entonces, en los primeros 6.5 tendríamos que multiplicarlo por 100 ml, ¿sí? En un paciente que pesa 6.5 kilogramos. Los 6.5 kilogramos vamos a multiplicar por 100 ml, ¿sí? Vamos a tener que en un paciente que pesa 6.5 kilogramos necesita 650 ml de líquidos, ¿sí? Hasta ahí sí comprendemos, ¿no es cierto? Listo. A otro paciente que pesa, supongamos que pesa 18 kilogramos, ¿sí? 18 kilogramos de nuestro paciente, ¿ok? En los primeros 10 kilogramos vamos a multiplicar por 100 ml. Tenemos un resultado de 1000 ml, ¿no es cierto? Y los 8 siguientes kilogramos, ¿por cuánto tenemos que multiplicar? Por los 50 ml, ¿no es cierto? Entonces, 8 por 5 son 40, 8 por 50, perdón, son 400 ml, ¿no es cierto? Entonces, en los primeros 10 kilos tenemos 1000 ml y en los segundos 8 kilogramos tenemos 400 ml. Entonces, un paciente que pesa 18 kilogramos le corresponde 1400 ml de líquidos en las 24 horas. ¿Sí? ¿Hasta ahí entendido el segundo ejemplo? Sí, Ya, listo. sí, doctora. Ok. Entonces, aquí se nos hace un poquito más complicado, ¿no es cierto? Se confunden un poco por los 20 ml. Entonces, vamos a tener un paciente que pesa 28 kilogramos, ¿sí? Entonces, vamos a desglosar esa cantidad. Entonces, tenemos que el paciente, 28 kilos son, en los primeros 10 kilogramos, vamos a multiplicar por 100 ml, tenemos la respuesta de 1000 ml, ¿no es cierto? Los siguientes 10 kilogramos vamos a multiplicar por 50 ml, son 500 más, ¿no es cierto? Y de 28 nos resta 8 kilogramos, ¿no es cierto? Los 8 kilogramos vamos a multiplicar por 20 ml, ¿sí? 8 por 20 son 160 ml, ¿no es cierto? Los 1000 de los primeros 10 kilos más los 500 de los segundos 10 kilos son 1500 y de los 8 kilos restantes son 160. Ahí suman todo y nos da un total de 1660 ml que le corresponde a un paciente que pesa 28 kilogramos. ¿Sí entendieron hasta ahí? Sí, doc. Sí, doctora. ¿Sí? Sí, Doc, ¿Listo? gracias. Ok. A veces hemos tenido pacientes que pesan 64 kilogramos, ¿sí? Entonces, no se pueden confundir en eso, ¿sí? Vamos igual, la misma fórmula. En los primeros 10 kilos son 1000 ml.
en los segundos 10 kilos son 500, ¿verdad? Hasta ahí llevamos 20 kilogramos. Si nuestro paciente pesa 64 kilogramos, nos sobra 44 kilos más, ¿no es cierto? Que nos corresponde calcular. Esos 44 kilogramos vamos a multiplicarlos por 20 ml, ¿sí? Dándonos un resultado de 880 ml, ¿no es cierto? Hasta ahí sí me sigue, ¿verdad? Y a eso nosotros le sumamos los 1500 de los primeros 20 ml, ¿sí? Entonces, en un paciente que pesa 64 kilogramos, le corresponde pasar una cantidad de líquidos de 2380 ml. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. Sí, doctora. ¿Sí me Sí, doctora. entendieron? Ya, Sí. listo. Entonces, para hacer el cálculo de doctora. los líquidos más fácil, siempre es importante desglosar la cantidad de kilogramos que nosotros tenemos en el paciente y ahí vamos a hacer más fácil el cálculo. ¿Sí? Listo. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿No? Ya. ¿Qué es lo que quiere decir la fórmula de Holiday-Segar? La fórmula de Holiday-Segar estima el gasto calórico en kilocalorías en relación con el peso corporal de cada paciente, ¿sí? Considerando que por cada 100 kilocalorías consumidas por nuestro paciente, se necesita 100 ml de agua, ¿sí? Un poco es relación esto que para compensar las pérdidas es por cuanto más adelante vamos a ver un tema muy importante que son las diarreas y en relación a eso la deshidratación en los niños, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos saber? Que 50 ml nos sirve para compensar las pérdidas en cuanto un paciente presenta una diarrea, tiene pérdidas por la piel o por las vías respiratorias, en especial, por ejemplo, los niños que tienen neumonías, que de acuerdo a eso debemos un poco restringir los líquidos, ¿sí? Y también tenemos de 55 a 65 ml, que es para la excreción renal, porque como sabrán, hay ciertos pacientes que, por ejemplo, nos llegan a nuestro servicio que tienen deshidratación grave y ya tienen una alteración en cuanto a los electrolitos y nosotros de acuerdo a eso debemos compensar, ¿sí? O a su vez, por ejemplo, tenemos pacientes que llegan con un síndrome nefrótico, un síndrome nefrítico, que obviamente ¿cómo es? Tenemos alteraciones a nivel renal y nosotros debemos realizar una restricción hídrica, ¿sí? La suma de todas estas pérdidas se redondea a 100 ml de agua, ¿sí? Entonces la fórmula puede usarse y puede calcularse independientemente de los requerimientos hídricos o calóricos que presente el paciente, ¿sí? Para que esta tablita es muy importante, ¿para qué? Nos sirve para saber en qué tipo de soluciones vamos a utilizar los electrolitos, que en especial en los niños lo manejamos el electrosol Na, que es sodio, y el soletrol potasio, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esta tablita, nosotros vamos a tener que, bueno, en el caso de pediatría, nosotros utilizamos bastante lo que es la dextrosa en agua al 5% y la dextrosa en agua al 10%, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene cada solución? La dextrosa al 5% únicamente tiene dextrosa, ¿sí? Entonces tiene 5 gramos de dextrosa por cada 100 ml de líquidos, ¿sí? Y la dextrosa en agua al 10% tenemos 10 gramos de dextrosa por cada 100 ml, ¿sí? Es lo único que tiene la dextrosa al 5 y la dextrosa al 10%. Entonces, en ese caso, ¿para qué nos sirve saber esto? La composición de la dextrosa, para saber que para compensar a nuestro paciente debemos utilizar sodio y potasio,
¿sí? Que son los electrolitos principales del cual se compone la superficie corporal del niño, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, también utilizamos la solución salina al 0,9%, en donde en esta tablita nos indica que la solución salina se compone de sodio, tiene sodio, 154.000 equivalentes por cada litro, y tiene también cloro, que tiene 154.000 equivalentes por cada litro de solución, ¿sí? También tenemos una solución que es la más completa prácticamente, que es el lactato Ringer, ¿sí? Que tiene sodio en un porcentaje de 130.000 equivalentes por cada litro, tiene cloro, 109.000 equivalentes por litro, tiene potasio, 4.000 equivalentes por litro, y esta es la solución más completa y por esa razón el lactato Ringer en que utilizamos en pacientes pediátricos lo utilizamos cuando los pacientes tienen deshidratación grave, que utilizamos la compensación por cada hora y utilizamos la solución más completa que es lactato Ringer. Y también en los pacientes que tienen quemaduras, que son los quemados, ahí también utilizamos lactato Ringer, ¿sí? Tenemos otro tipo de solución que también lo manejamos en pediatría, que son dextrosa en agua al 5% en solución salina, ¿sí? Dextrosa en agua, dextrosa al 5% en solución salina al 0,9%. ¿Qué es lo que tiene esta solución? Tiene dextrosa, obviamente, y tiene sodio y tiene cloro, ¿sí? Lo que no tiene esta solución es potasio. Entonces, nosotros en este tipo de solución que sí lo utilizamos, en especial en pacientes que ya necesitan mayor cantidad de líquido, por ejemplo, pacientes que ya pesan más de 50, 60 kilogramos, nosotros ya nos manejamos con una dextrosa en solución salina y tenemos que utilizar más el electrosol potasio, ¿sí? ¿Qué otro tipo de solución? Bueno, casi estas soluciones nosotros no utilizamos en pediatría, es la dextrosa en solución salina al 0,45% y la dextrosa en solución salina al 0,3%, ¿no? Que de igual manera estas dos soluciones, igual como la dextrosa en solución salina al 0,9, tiene dextrosa, tiene sodio y tiene cloro, ¿sí? Lo que no tiene es potasio. Y la otra solución que casi no utilizamos. Y bueno, la dextrosa, o sea, la solución que nosotros más utilizamos para el mantenimiento de los pacientes son dextrosa al 5% y la dextrosa en solución salina. La dextrosa en agua al 10% la utilizamos principalmente en pacientes con hipoglicemia, ¿sí? En ese tipo de pacientes utilizamos esa solución. ¿Alguna pregunta hasta aquí sobre el contenido de las soluciones? No sé si tienen alguna pregunta. De acuerdo al manejo de estos líquidos, ¿cómo vamos a saber cuánta cantidad de sodio y de potasio deben manejar los pacientes? Los basales de sodio y de potasio en los pacientes pediátricos se lo utiliza el sodio de 2 a 3.000 equivalentes por kilo de peso, ¿sí? Y el potasio se utiliza en una cantidad de 1 a 2.000 equivalentes por kilo de peso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer de acuerdo a la utilización de este tipo de soluciones? Por ejemplo, un paciente que presenta una neumonía o un paciente que está postquirúrgico, por ejemplo, que debemos mantenerlo sin comer, ¿sí? Obviamente para evitar una hipoglicemia nosotros vamos a utilizar la dextrosa en agua al 5%, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, nosotros teníamos un paciente que pesa 20 kilogramos, ¿sí?
que como ya calculamos anteriormente los líquidos, en un paciente que pesa 15 kilogramos, 20 kilogramos, vamos a tener una cantidad para utilizar de líquidos de 1500, ¿sí? Entonces, si este paciente necesita dextrosa en agua al 5%, ¿qué nos hace falta calcular? El sodio y el potasio, ¿verdad? Entonces, en un paciente que pesa 20 kilogramos, lo normal de sodio que nosotros podemos agregar a esa solución, vamos a calcularlo a 3000 equivalentes por kilo, ¿sí? Entonces, si pesa 20 kilogramos por los 3000 equivalentes de sodio que necesita, son 60,000 equivalentes de sodio, ¿sí? Y el potasio, si pesa 20 kilogramos, vamos a calcularlos por 2000 equivalentes de potasio y nos queda una cantidad de 40,000 equivalentes de potasio, ¿sí? Así sería la indicación que nosotros vamos a mencionarle a nuestra licenciada que le pueda pasar al niño en 24 horas. ¿Sí? ¿Me entendieron un poquito cómo es el cálculo del sodio y del potasio? Una pregunta, ¿cuándo le damos 2 de sodio y 1 de ¿Puedes repetir, por favor, ese cálculo? Ya, verán, les voy a poner en el chat la cantidad de sodio del basal que necesita el niño, ¿sí? El sodio se lo calcula de 2 a 3 mili equivalentes por cada kilo de peso, ¿sí? Ahí está, sodio de 2 a 3 mil equivalentes, ¿sí? Por cada kilo de peso. Y el potasio se lo utiliza de 1 a 2 mil equivalentes por cada kilo, ¿sí? Lo que le estaba preguntando era que cuando usamos el 2 en sodio y el 1 en potasio, o siempre usamos el número mayor, el 3 y el 2. Ya. Bueno, eso por lo general nosotros utilizamos, se puede utilizar de 2 a 3. Pero nosotros utilizamos 3 de sodio y 2000 equivalentes de potasio. Pero, o sea, eso nosotros ya manejamos ya más adelante con un poco más de experiencia, de acuerdo, por ejemplo, a los kilos de peso, ¿sí? Porque hay veces que nosotros tenemos también reglas que cumplir, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, el potasio no podemos utilizar más de 40,000 equivalentes por cada 1000 de solución. Entonces, eso ya con el tiempo nosotros vamos con la experiencia manejando estos líquidos, ¿sí? Pero nosotros lo que debemos saber al principio de esto es que el sodio se lo maneja de 2 a 3,000 equivalentes por kilo y el potasio de 1 a 2,000 equivalentes por kilo, ¿sí? Y como les explicaba, ¿en qué pacientes vamos a utilizar el sodio y el potasio? En las soluciones que ya les explicaba. En los pacientes, en la dextrosa en agua al 5%, que en esa tablita ustedes pueden observar que no tiene ni sodio ni potasio, ¿sí? Y en la dextrosa al 10% de igual manera, en que necesita sodio y potasio, porque obviamente ahí nosotros tenemos la composición de cada solución. Entonces, en ese tipo de pacientes nosotros debemos utilizar. Sí, ¿entendieron en qué tipo de pacientes hay que utilizar eso? Doctora, Sí, una pregunta. Pero regresando a su ejemplo del paciente pediátrico de 20 kilogramos, en donde usted menciona que el sodio, o sea, se pone de 3, ¿cómo saca el valor de 60, que eso es lo que debe de poner de sodio? Porque tienes que calcular con los kilos de peso que presenta el paciente. Entonces, yo les hice el ejemplo con un paciente de 20 kilogramos. Entonces, en un paciente que pesa 20 kilogramos,
Entonces, en un paciente que pesa 20 kilogramos, ahí me salió los 60,000 equivalentes de sodio y de potasio, porque es por cada kilo que nosotros debemos calcular el sodio y el potasio, ¿sí? Ah, ya, ok, Podemos- entonces, Ajá. entonces el ejemplo sería el 20 multiplicado por el 3 y el 20 multiplicado por el 2. Ajá, sí, es por cada Ok. kilo que nosotros debemos utilizar eso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta en el cálculo de los electrolitos? Ok, ¿y cómo quedaría la indicación? A ver, me decías el cálculo de... No te escuché bien. Dijo la indicación. Ah, ya, la indicación. Listo. Entonces, vamos a hacer el ejemplo con 20 kilogramos. ¿Sí? Y en 20 kilogramos no nos hacemos problema que ese paciente necesita 1500, ¿no es cierto? 1500 ml. Entonces, sí, 1500 ml. Entonces, la indicación para la licenciada sería dextrosa, si vamos a utilizar dextrosa, ¿no? Dextrosa en agua al 5%, les estoy poniendo en el chat, ¿no? 1500 mililitros más. Como la dextrosa en agua necesitamos sodio y potasio, esos 20 kilogramos de nuestro ejemplo de nuestro paciente lo multiplicamos por 3 de sodio, ¿no es cierto? Entonces quedaría más 60 mili equivalentes de sodio cloruro, ¿sí? Y más, en el potasio se utiliza de 1 a 2 mil equivalentes por kilogramo, tendríamos que multiplicarle por 20 y son 40 mil equivalentes, ¿sí? Ya, ahí está la indicación, ¿ya? ¿Sí? Vamos a indicarle a la licenciada, ¿no? Así quería la indicación, ¿sí? Doctora, disculpe que le interrumpa. Es que no salen sus mensajes en el chat. ¿No pueden observar mis mensajes? Ahorita les mandé un mensaje. No se muestra, Doc, lo que escribió. No se muestra nada. No sé, Steffi, ¿qué pasó con el mensaje que envié? No sé si estoy bloqueado o algo. En la opción del chat hay una parte donde dice enviar a. ¿Puede corroborar si es que está en la palabra todos? ¿Qué pasó? Que no pueden observar mi mensaje que yo envié. A ver. A ver, vuelve a enviar ahí. Y ahí sí, Docs. Ahí sí, ¿pueden ver todos? Sí. Sí, Doc, ya está. Ya, listo. Entonces, nosotros la indicación que le vamos a colocar a la licenciada va a ser lo siguiente, ¿no es cierto? Dextrosa en agua al 5%, 1500 mililitros, que es en un paciente de 20 kilogramos, ¿sí? Más los 60,000 equivalentes de sodio cloruro y más 40,000 equivalentes de potasio cloruro, pasar intravenoso en 24 horas. Esa es la indicación que nosotros debemos colocar a la licenciada, ¿sí? ¿Hasta ahí todos me siguieron, me entendieron o hay algún problema en el cálculo de los electrolitos? Sí, lo entendí, Doc. Ya. ¿O quieren hacer Sí, Doc, algún sí se otro entiende. ejemplo con otro paciente?
Porque ese ejemplo que yo les acabo de poner es en un paciente que pesa 20 kilogramos. Doc, yo solo tengo una inquietud. ¿Por cuánto le multiplicó el potasio? El potasio por 2. Sí, por 2. Ah, listo. Ajá, por 2. Listo. Sí, el manejo del potasio es de 1 a 2, ¿no? Que son los basales que necesita nuestro paciente. Doc, ¿podría ser otro ejemplo adicional? Claro, díganme con qué... Sí, no es de 24. A ver, aquí tenemos una pregunta en el chat, sí. Dice, ¿cómo sería el ejemplo si no es en 24 horas? Por lo general, nosotros manejamos líquidos en 24 horas, a excepción en los pacientes que son, por ejemplo, en una deshidratación, que en la deshidratación grave, nosotros utilizamos el lactato Ringer cada hora, ¿sí? Que más adelante ya les voy a explicar. El lactato Ringer cada hora, que nosotros utilizamos en la primera hora por 100 ml, en la segunda hora, por 50, en la segunda hora por 25 y en la tercera hora por 25. Únicamente en esos casos especiales utilizamos las hidrataciones por horas. Y en el caso de los pacientes que tienen, que son quemaduras, en esos casos nosotros dividimos la solución de las 24 horas a pasar en las primeras 8 horas y en las siguientes 16 horas. Eso es lo único que nosotros, que son las soluciones que utilizamos, que no son para las 24 horas. Pero en general, en todos los pacientes pediátricos, nosotros utilizamos las soluciones en las 24 horas. O sea, las preparamos y les ponemos la indicación a las licenciadas en las 24 horas, salvo excepciones en los casos especiales que yo te mencioné ahorita. ¿Sí? No sé si Doctora, resolví la disculpe, duda. ¿puedo pedir de nuevo, puedo repetir de nuevo, por favor, cuáles son las secciones de los líquidos en 24 horas? Ya, listo. Nosotros manejamos los líquidos en las 24 horas en los pacientes pediátricos, ¿sí? Pero en lo que utilizamos divididas las horas son en los pacientes que son en quemaduras, ¿sí? Que utilizamos el lactato Ringer, que bueno, más adelante sí, yo sí les voy a explicar los líquidos, cómo se manejan en los quemados. En ese tipo de pacientes nosotros dividimos la solución de las 24 horas en las primeras 8 horas pasamos la mitad de los líquidos y en las siguientes 16 horas la otra mitad de líquidos. Y en los pacientes, por ejemplo, que tienen una deshidratación grave, el plan C de hidratación que se utiliza, que se multiplica en los primeros, en la primera hora 50 ml, en la segunda hora 25 ml por cada kilo y en la tercera hora 25 ml por cada kilo. Esas en las únicas excepciones en las cuales no se utilizan los líquidos en las 24 horas. Gracias. ¿Sí? Sí, doctora, gracias. Ya listo. ¿Alguna otra pregunta en cuanto a al manejo de los líquidos? De ahí en general todas las soluciones son las 24 horas. ¿Alguna otra pregunta que tenga? Ya. Bueno, no sé si es que, no sé qué hora empezamos clases. Y ahorita, no sé si es que quieran hacer otro ejemplo, porque yo tengo clases con mi nena a partir de las 5:10 de la tarde, entonces estoy un poquito ya atrasada y tengo que darle la computadora. No sé si de pronto ustedes mañana pueden ustedes revisar. Bueno, mañana no tenemos clases. No sé si Steffi esté conectada. Sí, no.
Ya, el día de mañana yo tengo turno, entonces nos veríamos el día miércoles. Sí. ¿Sí? Sí está. No sé si a ustedes se les hace más fácil las clases en la mañana o en la tarde. Chuta, La tarde. quieren incluso en la noche. La tarde, ¿no? La mayoría está trabajando igual en todo el día. Ya, Sí, listo, entonces nos veríamos en la tarde. Yo ahorita no puedo avanzar un poco más porque mi nena utiliza la computadora, entonces más por eso. Son los días lunes y jueves que mi nena tiene clases, entonces por eso está un poquito atrasada en la computadora. Entonces, yo les pido que el día de mañana ustedes un poquito revisen lo que nosotros vimos ahora y el día de mañana, perdón, el día miércoles nosotros podríamos continuar con los ejemplos y también yo entraría un poco en el tema del cálculo de los líquidos de los quemados, de las quemaduras, en qué soluciones se utiliza sodio y potasio, en qué soluciones solo se utiliza el potasio, eh, para qué se utiliza, en qué casos nosotros en pediatría utilizamos solución, dextrosa en agua. Entonces, yo quiero que mañana ustedes un poquito revisen todo lo que nosotros vimos ahora y el día miércoles nosotros seguimos con los ejemplos de los electrolitos y un poco tratamos de avanzar también de pronto con lo que es, ¿cómo es? Lo que es deshidratación, sí, que va de la mano con lo que les estoy explicando ahora, sí. Ya, aquí me Doc, dicen... disculpe. Sí, dígame. Doc, tal vez sí nos podría pasar las diapositivas para seguir revisando para el día miércoles y de esa manera no demorarnos tanto en los ejercicios. Sí, muchachos, ya les paso igual la evaluación. Sí, Steffi tiene ya las diapositivas porque como les digo, la vez anterior también igual hicimos la misma clase, entonces ella ya tiene todas las diapositivas y pueden ir revisando, ¿sí? Incluso, bueno, yo casi Holiday y Sega no hay en todos los libros. Lo que sí les recomiendo es revisar a YEPI, que es el tema que nosotros, dentro de los temas que les da para el examen, hay EPI, que sí hay la deshidratación, que nosotros ya manejamos plan A, plan B, plan C, y esto de los líquidos, más bien no existe como que un libro específico para revisar lo de la hidratación, más bien son diapositivas que yo he sacado las tablas específicas que ustedes deben conocer y el manejo del líquido ya más que todo es con la práctica. O sea, practicando los ejercicios que yo les he recomendado. Y sí es un poquito confuso lo de el sodio y el potasio, porque eso sí tienen que un poco ir con la práctica manejando paulatinamente y también con las reglas que yo les estoy explicando. Entonces, eso más bien Steffi ya les repartirá las diapositivas y con eso van practicando y cualquier duda o pregunta que ustedes tengan, porque sí creo que he visto algunos casos que resolvimos la vez anterior, que sí les preguntan el manejo de los líquidos. Sí. ¿Qué más? Bueno, dicen... Ya, Doc, muchas gracias. Yo me quedo con los chicos un ratito porque tengo que conversar. Sí, ya en estas, no sé si tiene estas diapositivas, Steffi, porque en este tema va deshidratación y está todo lo que vamos a ver el día miércoles. Ajá. Entonces, pero igual mándeme. Ya, ahorita le mando ya. Y cualquier cosa, cualquier pregunta me hacen el día miércoles, sí, por favor. Miércoles a las 4 igual, ¿verdad? El miércoles sí, estoy posturno, sí, a las 4 igual. Gracias. Ya. Listo, chicos, cualquier cosa y me avisan el día miércoles, ¿ya? Bueno, chicuelos, voy a detener la grabación ya, vamos a conversar un ratito para ya dejarles y que puedan proceder a sus actividades.